¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo, a esta nueva charla de nuestro ciclo de conversaciones que estamos teniendo con diferentes referentes de la sociedad civil de América Latina, explorando un poco cuál es la situación de la democracia, las libertades civiles en los países de nuestra región. Y el día de hoy nos acompaña Saúl Hernández, quien es director del medio de comunicación de investigación periodística Focos y es politólogo y periodista de El Salvador. Gracias por aceptar la invitación, Saúl. Gracias a ustedes por invitarme, Emerson. Claro que sí. Y bueno, gracias a todo el equipo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, por el trabajo que se viene haciendo y por generar este tipo de espacios para que nuestros seguidores puedan un poco conectarse con la realidad de nuestra región. Y El Salvador justamente es uno de esos países polémicos, es de esos países que se encuentran entre esa frontera entre lo que es la legitimidad electoral que se le da a los diversos líderes, en este caso el presidente Nayib Bukele, que cuenta con una amplia aprobación en el país, pero que a su vez se enfrenta un poco a esas críticas de parte de la comunidad internacional sobre prácticas que un poco se pueden alejar de los valores democráticos. Entonces quisiéramos un poco tu reflexión general en este sentido, ¿no? Cómo convivir o distinguir ese carácter democrático que te pueden dar unas elecciones, pero que a su vez hay prácticas que pueden poner en duda lo que sería la naturaleza de la democracia liberal, que es el respeto a las instituciones, el respeto a la separación de poderes y al pensar distinto. Bueno, mira, lo que pasa en El Salvador en cuanto a la salud de su régimen político es algo que está ocurriendo en otros países y latitudes, con fenómenos en los que a través de elecciones libres y, digamos, de procedimientos de la democracia formal, gobiernos que son electos democráticamente en las urnas, finalmente terminan haciendo un giro en el estilo de su gestión, alterando el orden de las reglas del juego, particularmente de los principios republicanos. Y con eso, como muy bien tu audiencia conocerá, estamos hablando del desmantelamiento de la independencia de organismos judiciales y del control legislativo. Y eso es prácticamente lo que ha ocurrido en El Salvador. El Salvador es la expresión misma de cómo la democracia, a través de sus procedimientos formales de una elección, de un procedimiento electoral, puede llevar al poder a liderazgos que finalmente terminan eh, alterando o cambiando el rumbo hacia un régimen de carácter autoritario. El Salvador ahora mismo se está transitando por un régimen de carácter, un régimen político que tiene rasgos altamente autoritarios, y eso se ve reflejado por el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el resto de instituciones que deberían de ser un check and balance de la gestión. Particularmente hablamos de la captura del órgano judicial. Bukele impulsó muy tempranamente en su proyecto político el desmantelamiento de los liderazgos que ejercían independencia de la Fiscalía General de la República y también la Corte Constitucional. De manera que al eliminar tanto la independencia del control de la persecución penal, de las acciones que podrían derivar en delitos desde la administración pública, como de quienes podrían hacer un control judicial de sus decisiones políticas, ha tenido, digamos, la capacidad de poder implementar de manera efectiva sus decisiones. Y eso es algo que sorprende mucho en América Latina. En América Latina se habla del modelo Bukele, ¿no? Del denominado modelo Bukele, que no es otra cosa más que esa ágil efectividad entre el diseño de la política pública, la implementación y el resultado. Digamos que es algo que carecen los presidencialismos y que es una crítica precisamente del presidencialismo, ¿no? Tener en algún momento cohabitando una oposición fuerte que limite la capacidad de respuesta rápida de los ejecutivos. Eso no pasa en El Salvador pero no pasa porque, digamos, la ciudadanía ha diseñado que ocurra de alguna manera un desmantelamiento de controles, sino que tiene que ver con acciones que de manera arbitraria Bukele hizo al margen de la ley para poder alinear el Estado a su favor. Eso es importante porque si bien ha permitido tener respuestas inmediatas que la ciudadanía estaba demandando, como por ejemplo el combate a la delincuencia, esto no se tejió a través de un proceso de consensos con los sectores en la sociedad, sino que se hizo de manera impositiva. Ha dado resultados. Yo creo que acá es donde entra respecto de
qué tan efectivo estaba haciendo el régimen democrático para poder atender un fenómeno como las pandillas en El Salvador. Es una pregunta bastante compleja y delicada, pero creo que es importante tenerla a la luz de lo que sucede en El Salvador. Digamos, te he puesto ese aspecto como para abrir, digamos, la conversación sobre El Salvador, pero pasa también por aspectos como la restricción del espacio cívico. Cada vez más organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación que hacemos periodismo independiente en El Salvador nos vemos con altas restricciones e intimidación por parte del poder. Y con esto hablamos, por ejemplo, con la amenaza de la implementación de leyes que podrían atentar al financiamiento que nos hace precisamente independientes de los recursos del Estado y con los cuales es posible controlar al Estado. Pero también hablamos de intimidaciones de presencia policial o extrema presencia policial o militar cercana a los espacios de trabajo o de residencia de las personas que lideran iniciativas sociales y cívicas, ¿verdad? En este país. Hay como un caldo que comienza a gestarse de prácticas que van más allá de un autoritarismo consolidado, como el caso de Nicaragua, ¿verdad? Ahí hemos visto una persecución penal abierta contra voces disidentes. En El Salvador, digamos que estamos en un estadio que comienza a gestar esa amenaza en el futuro. Sí, por ahí quería hacerte una pregunta, porque bueno, yo soy de Venezuela también, que ya es un régimen autoritario consolidado. Yo creo que la experiencia que pudiéramos estar viendo en el Salvador pudiera tratarse de un régimen híbrido que todavía goza de esa legitimidad electoral como para permitirse hacer algunas de estas acciones que tú bien mencionas y que la comunidad internacional un poco no encuentra cómo criticar eso o poder hacer, digamos, mayores advertencias porque existe una legitimidad electoral de fondo. Pero te quería preguntar un poco eso. ¿Cómo está en este momento el derecho a la asociación en El Salvador? O sea, en términos de la disidencia política y las libertades que la disidencia política pueda tener para expresarse con libertad. Por ejemplo, en estos países con regímenes autoritarios consolidados es muy difícil, existen miedos, están presos, etcétera. ¿Cómo es la situación en El Salvador? Y no solamente te estoy hablando, digamos, de liderazgos políticos o referentes políticos, sino, bueno, la ciudadanía en general. Mira, hay una percepción de miedo a actuar de manera libre para expresar tu opinión. Y mira, justamente esta semana ha tenido lugar un par de incidentes que nos han llamado poderosamente la atención y que creemos que también forman parte del modus operandi de este régimen. Y es ir marcando pautas con acciones puntuales de intimidación y acoso a determinados sectores en la sociedad civil para generar como un anuncio ejemplarizante a otras personas que actúan igual a actuar de manera precavida. Y con esto me refiero a lo siguiente. El día de ayer se conoció que por la madrugada agentes policiales llegaron a intervenir la vivienda de dos actores. Por un lado, de una periodista comunitaria, ¿verdad? Los medios comunitarios en El Salvador están teniendo un trabajo importante en cuanto a la defensa del territorio, de derechos medioambientales particularmente, que son derechos que están siendo vulnerados ahora mismo por el esquema económico que Bukele quiere implementar a través de vinculación con distintas empresas, pero que afectan la tierra. Y por otro lado, de un activista digital, que es un artista gráfico que hace a través de redes sociales de alguna manera sátira y críticas bastante claras contra el régimen de Bukele. Bueno, sin ninguna vinculación aparente, dos operativos policiales hicieron intervención en sus viviendas y lo grave del asunto es que extrajeron material de trabajo a dispositivos, computadoras, celulares, discos duros, entre otros espacios de resguardo de su información, ¿verdad? De lo que ellos hacen de manera habitual, más allá en el caso de la persona que hace activismo digital, de su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, ese escenario marca en la conversación pública la pregunta, seré yo el siguiente, ¿no? O sea, si sigo criticando, ¿será que llegará la policía a hacer una intimidación? Y entonces esto puede afectar la estabilidad de mi familia, puede afectar mi misma situación de salud psicoemocional. Entonces, digamos, este escenario es propicio como para generar mayores avances en la autocensura de las opiniones, que es algo que ya se estaba gestando desde 2021, te diría, cuando Bukele logra tener la mayoría en el Congreso y logra remover jueces y fiscal. Hay como una precaución mayor de la ciudadanía a dar su opinión libremente y particularmente, y esto es importante señalarlo, bajo el régimen de excepción. Recordad que en El Salvador, y esto es importante que tu audiencia lo recuerde,
ahora mismo El Salvador no vive en un contexto de libertad plena. Tenemos restringidos 4 derechos constitucionales, toda la población en general, desde el año 2021, que también se vienen haciendo una serie de acciones, pero con la implementación del régimen de excepción, ya, digamos, eso termina desmantelándose y prácticamente la policía puede capturarte de manera tentativa y tú no tenés la posibilidad de acudir a un abogado o tener, digamos, una medida de detención previsional, sino que directamente vas a la cárcel hasta que un juez conoce tu caso y puedes ser determinado si sos libre o culpable. Entonces, para responder a tu pregunta de manera puntual, recientemente ha tenido lugar en El Salvador acciones que intimidan la acción contestataria o crítica a la gestión gubernamental, pero en general, el hecho que el gobierno controle el poder judicial y la persecución penal en el país, y que actúe con tanto arbitrio, no te permite tener ningún tipo de seguridad jurídica a ti como entidad, medio de comunicación o sociedad civil. En cualquier momento, bajo el pretexto o bajo cualquier argumento fuera de lo normativo, puedes llegar a tener algún tipo de repercusión de carácter penal y cerrar tus operaciones o, en el peor de los casos, ser detenido. Sí, yo siento que con muchas de las de estos casos puntuales que estás contando, yo recuerdo, es imposible no recordar, digamos, la época de Venezuela, donde Hugo Chávez tenía también una legitimidad electoral importante, nunca tan amplia como la que tiene Bukele. En realidad, Venezuela sí estuvo como un proceso de polarización mucho más marcado. La oposición nunca bajaba del 40 y tanto % de los votos en elecciones amañadas, pero que al fin y al cabo sí es en realidad que en algún momento puntual Chávez logró tener una mayoría. Y yo siento que este tipo de regímenes que tienen estas características, cuando no se ven en la necesidad un poco de actuar o de mostrar, digamos, todas las armas que tienen, porque tienen, al fin y al cabo, el camino electoral asegurado, no lo podemos ver. Pero una vez que ese camino electoral se pierde, como ocurrió en la Venezuela a partir del año 2013, vemos cómo comienzan procesos de radicalización y, digamos, ese es el temor que para mí, que muchos podemos tener con El Salvador, ¿no? ¿Qué pasa el día después que Nayib Bukele ya no sea ese presidente popular, pero quiera quedarse en el poder? Y con lo que nos estás contando y hemos podido ver, ya sentó las bases para haber mermado el sistema institucional y, digamos, controlarlo directamente. Y de hecho hay que recordar acá que en teoría, y tú nos corregirás, en términos constitucionales él no podía reelegirse. Es así, ¿no? Sí, correcto. Lo que ha pasado en El Salvador es, tal como lo has descrito, se han ido construyendo las bases para poder tener las condiciones de perpetuarse en el poder por fuera de cualquier control institucional, particularmente de la Constitución de la República. La Constitución del Salvador, digamos, en su diseño, que estuvo inspirada por ideas liberales de control del poder absoluto, establece no menos de 7 veces por distintos pasajes del texto constitucional la prohibición del presidente en turno a aspirar a la reelección presidencial. Y es interesante el diseño de la Constitución del Salvador porque, digamos, en este esquema bastante liberal, es bastante contenida, digamos, es un Estado social de derecho el que define esa Constitución, pero la única instancia en la que la Constitución del Salvador hace un llamado a la insurrección popular es para el caso de la violación a esta categoría de la reelección consecutiva. Entonces es bien curioso, digamos, está amarrado por todos lados. Aún así, la amplia legitimidad popular del presidente Bukele, digamos, no condujo a... perdón, tengo una llamada. ¿Es ahí? Espérate, que te me desapareciste porque entró una llamada a mi WhatsApp. Bueno, vuelvo con la, con la respuesta porque justo se me cortó. Tranquilo, que esto igual después lo se evita y no pasa nada. Y te decía que la Constitución del Salvador es curiosa en su diseño, eh, por, por el, por considerar, digamos, por diversos pasajes, la prohibición absoluta a la reelección presidencial consecutiva. La única instancia en la que la Constitución habilita la insurrección popular es si el presidente en funciones decide correr de manera consecutiva por un nuevo periodo. Eso no sucedió en el caso de El Salvador porque, como se ha explicado y como es de conocimiento en la región de manera amplia, Bukele goza de una alta legitimidad. Y
en lugar de generar un cuestionamiento social, lo que generó fue un apoyo importante para la decisión de su reelección, lo cual también abre un debate interesante sobre esa rigidez de de la prohibición de una reelección consecutiva en la presidencia. Porque al final las constituciones son organismos vivos y deberían de ir modificándose conforme también la sociedad cambia. Pero el asunto es ese. El asunto es que Bukele nunca solicitó un cambio, una reforma constitucional para poder presentarse a una reelección consecutiva. Él nunca hizo eso y a la fecha no lo ha hecho. Y lo único que hizo fue utilizar a los jueces constitucionales que sustituyó en 2021 para que hicieran una lectura de un fallo y ese fallo sentara una jurisprudencia que le decía usted puede correr presidente porque a usted no le aplica la lectura que nosotros como máximo tribunal intérprete de la Constitución hace de la reelección. Entonces, eso le permitió el correr finalmente. Pero sí, o sea, más allá del diseño de la Constitución, de la violación flagrante sobre la misma, lo cierto es que Bukele controla el ejército, controla la policía, controla a los fiscales, controla a los jueces, controla a los diputados, controla el Tribunal Supremo Electoral. Recientemente fue electa como presidenta una funcionaria que fue precandidata a diputada del partido oficialista, pero además que es familiar de una de las ministras del círculo de confianza de Bukele, ¿verdad? Que es la esposa además del presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, es una trama de relaciones que te llevan, que te conducen a saber de que Bukele está, además del control que te acabo de describir, está colocando en posiciones claves del Estado a personas que son leales a su proyecto político. Entonces, todo eso configura un escenario en el que muy difícilmente, con una oposición que además está vilipendiada, que no logra despertar en El Salvador, que no logra diseñar un proyecto político, oposición partidaria e institucional, digo, porque hay una oposición en los territorios y en la sociedad civil, pero que no termina de dar forma a una propuesta institucional. Pero la que sí está institucionalizada, la oposición política, no termina de ser atractiva y de tener un proyecto competitivo. Entonces todo eso hace, tal como tú me preguntabas, que las condiciones se den para que él pueda perpetuarse en el poder o al menos su proyecto político por muchos años más. Sí, yo creo que en estos momentos estamos atravesando en la región lo que algunos investigadores sociales han llamado, leí también en el informe Latinobarómetro del año pasado, una recesión democrática muy marcada en la dada por supuesto por el surgimiento de liderazgos populistas que terminan yendo en contra del sistema institucional democrático, ¿no? Y que lo peligroso de estos sistemas populistas es que si logran el desmantelamiento institucional pueden hacer ese tránsito o esta mutación de un populismo clásico electoral donde todavía existen ciertas garantías para las libertades civiles, como pudiéramos estar viendo ahora mismo en El Salvador, a regímenes autoritarios donde esas libertades se fundan. Cuba, Nicaragua y Venezuela, por supuesto, son un ejemplo de ello. En medio de esta recesión, yo te quería preguntar un poco, justamente ahora que hablas de la ciudadanía y para ir cerrando esta breve charla contigo, ¿qué hacer un poco, ¿no? Con esa ciudadanía que un poco vio reflejado en las acciones o la gestión del gobierno de Bukele, que sus problemas o sus demandas ciudadanas fueron de alguna manera u otra respondidas, fueron solucionadas? ¿Qué hacer para generar o reflejar en la sociedad lo peligroso que puede ser este tipo de regímenes que pueden estar dando soluciones inmediatas en este momento, pero que luego le está dando el poder para perderlo todo, o perder lo más importante al menos que tenemos todos como individuos, que es que es la libertad? Y más aún en un contexto regional donde tú lo hablabas, el efecto Bukele, donde pareciera que la democracia y los procesos democráticos, la mediación institucional están perdiendo completamente en legitimidad y apoyo en la ciudadanía. Todos dicen, tal país necesita un Bukele, tal país necesita mano dura. Y bueno, obviamos entonces todo lo que sería el sistema de la democracia liberal, las instituciones y la mediación de poder, y pasemos entonces a la barbarie y a la fuerza. ¿Qué hacer con ese espíritu creciente en la ciudadanía de querer ese líder fuerte que ponga orden? Mira, lo primero que me gustaría decirte respecto a esa pregunta es que nada va a poder, ningún discurso ni cátedra sobre democracia, sobre libertades, sobre republicanismo va a lograr compensar la satisfacción y la tranquilidad de una familia que ya no está amenazada por las pandillas en El Salvador. Digamos, eso no compite bajo ningún punto de vista. Acá creo yo que se combinan dos cosas. Por un lado,
la capacidad de los sectores democráticos de El Salvador, digamos, y con eso hablo de los partidos políticos de oposición que pueden tener una propuesta, digamos, sí vinculada al institucionalismo democrático, el respeto de todo lo que sabemos, pero también de organizaciones de sociedad civil, por construir un relato en el que exista una solución tangible al problema de seguridad, pero también al problema económico de las familias salvadoreñas. Es decir, aquí está el desafío de gestión, ¿verdad? O sea, no solo de la vocación de ser demócrata, sino de la capacidad de que con democracia puedes gestionar los problemas de las personas. Yo creo que ahí es el principal desafío que tienen los actores políticos partidarios en El Salvador, que todo ese conocimiento a favor de la democracia también resuene en cómo gestionar de manera efectiva los problemas de las personas. Eso por un lado. Y por otro, creo yo que con la ciudadanía que ya está ahí, que mejor que nadie sabe sus problemas, yo creo que lo que hace falta también es seguir abriendo espacios formativos sobre la importancia que tiene un régimen de libertades, ¿verdad? Un régimen en el que podamos tener controles al poder absoluto, en el que entendamos que un poder absoluto también representa una corrupción absoluta, porque no hay quien audite cómo se administran los recursos públicos. Entonces, yo creo que en la medida que podamos hacer ese proceso formativo que además, y este es un punto esencial que también creo que forma parte de las críticas, y es que quienes han perdido ahora el status quo y el poder, ¿verdad? Que ha sido las fuerzas democráticas, o con esta ola democrática que tuvimos después de nuestras dictaduras en América Latina, es esa grave incapacidad de poder trasladar cómo se come todo este andamiaje institucional, ¿verdad? Creo que nunca se tuvo la capacidad de vincular los beneficios de la gestión pública con toda esa narrativa liberal. Entonces, como no se ha tenido, ahora toca sobre el desastre, sobre el incendio, tratar no solo de apagar el fuego, sino que esas brasas no queden ya, ¿verdad? Y construir algo nuevo sobre esas brasas. Entonces, creo que esos son los dos desafíos, Emerson. O sea, desarrollar capacidad de gestión sobre los asuntos más inmediatos de la población. O sea, no estoy hablando de astralidades y discursos grandilocuentes, sino que sobre la comida y sobre la seguridad. Y por otro lado, cómo se construyen herramientas formativas en esta ciudadanía para que quizás no, incluso quizás no ni nuestra generación, mucho menos la de nuestros padres, pero sí la que viene a continuación pueda ir construyendo también un vínculo utilitario sobre la democracia y sobre la importancia que tiene defenderla en el futuro. Sí, yo creo que aquí con esta reflexión cierro que una de las cuestiones cuando las personas terminan apoyando este tipo de liderazgo más populista que tienen es el tema de la expectativa de participar en lo político, el tema de las decisiones, en el tema de sentirse un poco más involucrado. Y yo creo que el sistema liberal democrático ha fallado un poco en eso, en generar más espacios de representación para que la ciudadanía al final no se sienta tan alejado del poder y de la forma o del el esquema institucional que al final termina rigiendo nuestros países en la imperfecta democracia, pero que sin duda aún es el mejor sistema que tenemos para poder garantizar justamente las libertades civiles a todos. Y siempre recordar que esto no es un tema de derecha o izquierda, justamente con el tema de Bukele, que se presta mucho para justificar a veces de un lado ideológico las cuestiones que hacen, cuando otro lado ideológico lo hace y sí lo reclaman, pero como este lado no, entonces no me conviene. Decir que siempre el tema de los derechos humanos y la institucionalidad no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de democracia. Gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte luego el próximo año acá en este ciclo de Claro. charlas de reglas latinoamericanas de jóvenes por la democracia y recordar que si llegaste hasta acá, invitarte a suscribirte y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo, Saúl. Gracias, Emerson.